Esta historia no me pertenece. Créditos a Super Chesco, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Un helado renacer, Douma X Musoku Tensei, capítulo 2. Ventiscas en tierras desconocidas. Todo el mundo aquí ya sabe cómo pasaron las cosas en el castillo infinito, fríos muros y paredes colocados en ángulos que desafiaban la física por completo. Cazadores y demonios peleando por su propia victoria, un enorme caos que inundaba el ambiente de muerte, espadas destrozando carne, gruñidos de demonios y gritos de humanos por igual, una masacre en ambos bandos. Pero, ¿dónde estaba Douma momentos antes de su fin? Todo ocurrió unas horas antes de la emboscada que Muzan planeó. Antes de que el silencio en el castillo infinito fuese roto por el eco de explosiones y gritos. Nakime, ya se preparaba con sus dedos moviéndose suavemente sobre las cuerdas de su biwa, había activado su técnica, esperando el momento justo donde Muzan le diera la orden de actuar para dispersar a los cazadores y pilares a través del inmenso laberinto que componía el castillo. El enfrentamiento final estaba por comenzar, y cada rincón vibraba con la tensión de la inminente batalla. Douma observaba con una sonrisa serena, disfrutando anticipadamente del caos que se desataría a su alrededor en poco tiempo. La sangre, el terror y la desesperación, era lo que Douma estaba deseoso por infligir en los próximos aperitivos que estaban por llegar como una melodía dulce para sus sentidos. Kokushibo apareció en escena, caminando con pasos firmes hacia él, el rostro impasible, pero sus múltiples ojos delataban la gravedad del momento. Veo que finalmente ha comenzado, dijo Kokushibo, su voz profunda y cargada de escepticismo. Los cazadores están aquí, preparados para acabar con el maestro Muzan. No esperaba menos de ellos. Douma se giró hacia él, su expresión tan tranquila como siempre. Oh, señor Kokushibo, ¿no te ves sorprendido en lo más mínimo?, respondió Douma con una risa ligera. ¿Acaso tenías dudas de que esto sucedería? Kokushibo lo miró con dureza, sus 6 ojos fijos en el rostro de Douma. Desde el principio has tenido una actitud demasiado confiada, Douma, dijo con tono severo. No me parece que tomes en serio la situación. ¿Acaso no comprendes la magnitud de esta batalla? Esta noche se decidirá todo, esto solo acabará con la victoria del maestro o nuestra erradicación por mano de los cazadores, de un modo u otro todo habrá terminado. Douma hizo un gesto con su abanico, como si estuviera disipando una preocupación inexistente. Oh, claro que lo comprendo, respondió Douma, con una sonrisa más amplia. Pero la verdad es que, nunca creí en los planes del señor Muzan. Desde que fui convertido en demonio, siempre vi cómo él buscaba desesperadamente su inmortalidad. Pero incluso él tiene un límite. A diferencia de nosotros, los humanos son capaces de sacrificarse, de unirse contra un enemigo común. Es algo que no podemos replicar. Kokushibo frunció el ceño, sus ojos destellando con incredulidad. Tus palabras suenan a traición, Douma. ¿Estás diciendo que crees en la derrota del maestro Muzan?, preguntó, su tono más gélido que de costumbre. Después de todo lo que hemos logrado, ¿realmente piensas que caeremos ante estos simples humanos? Douma rió suavemente, agitando su abanico con gracia. Señor Kokushibo, no es traición, respondió. Es solo la realidad. Nosotros, los demonios, hemos existido por siglos, temiendo al sol y buscando nuestro lugar en este mundo. Pero al final, somos tan frágiles como ellos. Nos guiamos por deseos, por instintos, y Muzan ha sido el más temeroso de todos. El rostro de Kokushibo se endureció aún más, su incredulidad mezclándose con un leve destello de rabia. Sigues hablando como si todo esto fuera un juego para ti, Douma. No veo temor ni preocupación en tu rostro, ni una pizca de duda sobre tu destino, dijo, con su tono lleno de escepticismo. Douma soltó una última carcajada, suave y armoniosa. Claro, señor Kokushibo, para mí, todo esto ha sido una maravillosa distracción. Y ahora, solo queda ver el desenlace. Después de todo, ¿no es eso lo que le da emoción a nuestra existencia?, replicó, con una sonrisa. Antes de que Kokushibo pudiera responder, Nakime los interrumpió, su voz resonando en el aire como el rasgueo de su biwa. Los pilares y los cazadores están por todo el castillo, anunció. No queda tiempo para discutir. Douma asintió con una sonrisa, levantando su abanico una última vez. Dando su abanico una última vez. Bueno, parece que es hora de nuestro gran final, Naya, a estas alturas lo mejor será dejar la sofisticación a un lado, Kokushibo, será interesante ver cómo termina esto, que disfrutes del espectáculo. Kokushibo no respondió, simplemente lo miró una última vez antes de desaparecer en las sombras del castillo, preparándose para su propia batalla.
dando así lugar a todos los acontecimientos de la pelea de los cazadores y con la muerte de Douma por igual. Sin previo aviso, este despertó un poco agitado, de vuelta en sí mismo a su nueva realidad. Douma. Ya comprendo, me quedé sin energía por estar creando figurillas de hielo y me desmaye, ya he evolucionado a grandes pasos, pero el hecho que me desmaye aún siendo un demonio quiere decir que aún no estoy en mi auge, aunque sí que ellos son ruidosos. Este se refería a sus padres, una vez más, fornicaban justo en la habitación contigua, ignorando cualquier tipo de decencia. Vaya, esos dos sí que lo están intentando. Decía con un poco de impresión. Me pregunto si quedara encinta nuevamente, pero qué fastidio sería tener hermanos, lo último que quiero es estar bajo las mismas condiciones que Gyutaro. Decidió ir a la habitación donde practicaba para ver si alguna rata había caído en su trampa, y así darse lo que hoy en día se conoce como antojitos de medianoche. Creo que debería decirles algo, como, mami, papi, ¿qué están haciendo desnudos? Jijiji, sus excusas sí que serían patéticas. Pensaba con una sonrisa que amenazaba con estallar en risas. Douma se detuvo en seco al ver a Roxy en el pasillo, autocomplaciéndose debido a los ruidos provenientes de la habitación de Paul y Zenith. Por un instante, su rostro mostró una expresión neutral, casi aburrida. Con un movimiento rápido, usó sus habilidades para deslizarse desapercibido hasta su propia habitación, tomando a su pequeña presa de la noche y absorbiéndola sin hacer ruido, antes de encerrarse. Douma pensaba. Roxy sigue siendo una mocosa en desarrollo, incluso yo sé cuándo fingir que no vi nada. Pero estas personas, vaya que son depravadas. He experimentado el sexo antes, pero tampoco es para tanto bueno, no importa, debería dormir un poco. Douma se recostó en la cama, sintiendo el peso de sus propios pensamientos. Cerró los ojos, tratando de recordar cómo era dormir realmente. Durante más de 130 años como demonio jamás lo hizo, y ahora rara vez lo hacía, y en aquellas pocas ocasiones, sus padres vigilaban, preocupados porque nunca cerraba los ojos. Sin embargo, ahora, en esta nueva vida, recordaba las memorias de Muzan sobre una chiquilla llamada Nezuko. Douma reflexionaba. Nezuko, esa niña se hizo fuerte sin comer humanos, simplemente durmiendo, fue capaz de plantar cara a demonios como Daki y Antengu, quizás debería seguir sus pasos, si consigo dormir y nutrirme al mismo tiempo, podría lograr un avance aún mayor. Douma se acomodó en la cama, sintiendo una extraña mezcla de incertidumbre y curiosidad. Intentó relajarse, aunque dudaba si estaba haciéndolo bien. No era algo que necesitara como demonio, pero ahora, en esta nueva vida, experimentaba lo que para los humanos era tan natural. Después de varios minutos de esfuerzo, finalmente cayó en un sueño profundo, su mente divagando entre memorias antiguas y la promesa de un poder desconocido. Un nuevo día, y así sin más, otro día habría pasado. Ya en la mañana, Douma se encontraba acostado en un fardo de paja, se encontraba reflexionando para sus adentros. Douma. Han pasado 6 meses desde que Roxy llegó aquí, para ser una chiquilla, creo que es una buena maestra, lástima que no la necesito. Durante las lecciones, Douma fingía seguir las instrucciones de Roxy, aunque sabía que no tendría el efecto que buscaba en él. De vez en cuando mostraba ligeros trucos usando su hielo, diciendo que era el resultado de su técnica especial. Roxy parecía intrigada, pero nunca cuestionó demasiado, contenta de ver algún progreso, aunque fuera mínimo. Douma pensaba. Es conveniente mantener la fachada, mientras ella piense que estoy aprendiendo algo nuevo, no sospechará lo que realmente puedo hacer. La verdad es que ni siquiera necesita saberlo, gracias a ella puedo darme lujos a la imaginación sobre nuevas formas de ataque. Este mundo tiene elementos provechosos para recuperarme, y perfeccionar mi técnica de sangre demoníaca aquí será interesante. Se estiró, disfrutando del frío de la mañana. Sabía que su poder no estaba limitado por el maná, sino por su propia creatividad y el control de su energía demoníaca. Fingir ser un estudiante torpe le daba tiempo para explorar sus habilidades sin llamar la atención de forma innecesaria, pero no todo era malo. Roxy, al no poder enseñarle a Douma, lo que hacía era ayudarlo y guiarlo para que usara su técnica de sangre, y de esa forma sin querer, para bien o para mal, lo ayudaba. Por causa de querer aprender más de este mundo, se dio en la de aprender de Roxy a través de clases nocturnas, pero esta vez en el entorno histórico, no quería hacer sus cosas, sin antes de estar consciente de todas las criaturas y seres que habitaban aquí. Douma escuchaba a Roxy, pero sus pensamientos se deslizaban hacia un punto oscuro. La voz de su maestra hablaba de espíritus y magia antigua, una historia fascinante para cualquiera, menos para alguien cuyo apetito comenzaba a reclamar.
Sabía que eventualmente esto pasaría. Los animales habían dejado de ser suficientes, y su cuerpo demoníaco ansiaba algo más, humano. Roxy. Y los grandes magos lograron dominar los elementos a través de pactos, creando escuelas de magia que perduran hasta hoy. Pero, claro, esto es solo teoría. Nadie sabe exactamente qué sucedió en aquellos tiempos. Douma esbozó una sonrisa amable, intentando mantener la compostura. Sus ojos arcoíris brillaban con una chispa peligrosa mientras observaba a su maestra. Sabía que ella no sospechaba nada, absorta como estaba en sus explicaciones. Douma. Es fascinante, maestra. Aunque me pregunto, ¿habrá algún espíritu capaz de satisfacer otro tipo de hambre? La pregunta se deslizó de sus labios casi en un susurro, una mezcla de broma y realidad que pasó desapercibida para Roxy, quien seguía inmersa en sus historias. Douma, por su parte, forzó su mirada hacia el suelo, intentando apagar la tentación que crecía. Sabía que debía contenerse. No quería arruinar sus planes ni perder a su valiosa instructora tan pronto. Roxy. Como te explicaba, Douma, la magia en este mundo se originó a partir de antiguos pactos con los espíritus elementales. Los primeros magos lograron comunicarse con el viento, el agua e incluso con los árboles. De esas interacciones surgieron historias de espíritus, y algunos dicen que hasta de demonios. Douma fingió interés, asintiendo con una expresión exagerada. Douma. Vaya, maestra. ¿Así que en este mundo hay espíritus y demonios? Preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y diversión. Roxy sonrió, contenta de que su alumno pareciera prestarle atención. Roxy. Exactamente. Los demonios existen, aunque muchos piensan que solo son leyendas. De hecho, yo misma soy un demonio. Al escuchar esto, la habitación quedó en un frío silencio, y de la nada, Douma soltó una carcajada tan fuerte que casi se dobla de la risa, se sujetó el estómago y fingió limpiarse una lágrima de tanto reír. Douma. Ja 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 ja. Espera, espera. ¿Tú, un demonio? Se burló, inclinándose hacia adelante. No puede ser. La pequeña Roxy, un temible demonio. ¡Qué buena broma! Roxy lo miró con los ojos entrecerrados, claramente molesta. Roxy. ¿De qué te ríes, Douma? Estoy hablando en serio. Provengo de una tribu demoníaca. Aunque no soy un demonio puro, mi ascendencia tiene sangre de demonio. Douma seguía riendo, incapaz de contenerse. Se llevó una mano a la boca, tratando de calmarse. Douma. Oh, claro, claro. Entonces, ¿dónde están tus cuernos y colmillos, maestra? Porque, sinceramente, no te ves muy aterradora. El rostro de Roxy se tornó rojo de ira. Sin pensarlo dos veces, levantó el libro de historia mágica que tenía en sus manos y lo golpeó con fuerza en la cabeza. Roxy. Idiota. Gritó, visiblemente enfadada. No te burles de mí. Douma se tambaleó ligeramente por el golpe, pero en lugar de molestarse, comenzó a reír aún más fuerte. Se llevó una mano a la cabeza y sonrió con picardía. Douma. Ay, maestra, ¿es así como los demonios castigan a los humanos? Con libros pesados, se burló. Interesante forma de imponer respeto. Roxy. Douma. Exclamó, levantando el libro de nuevo como una amenaza. Si sigues riéndote, te voy a hacer arrepentirte de haber venido a esta clase. Douma dejó de reír lentamente, aunque la sonrisa burlona permanecía en su rostro. Douma. Oh, maestra, no sabía que tenías tanto carácter. No serás un demonio puro, pero definitivamente tienes el temperamento de uno. Roxy. Cállate y presta atención. Replicó furiosa. O te vas a dormir ahora mismo. Douma. De acuerdo, de acuerdo. Me esforzaré por ser un buen alumno, aunque, sinceramente, tus lecciones se están volviendo bastante entretenidas. Roxy lo miró con una mezcla de irritación y resignación, bajando el libro pero manteniéndolo cerca por si necesitaba otro golpe. Roxy. Más te vale comportarte, o te aseguro que aprenderás por las malas. Douma levantó las manos en señal de rendición, aún sonriendo. Douma. Lo que tú digas, maestra. Me esforzaré, por ahora. Aunque el hambre seguía presente, la diversión de provocar a Roxy era suficiente para distraerlo momentáneamente. Roxy. Bueno, a lo que iba, te decía que soy un demonio. ¿No te diste cuenta de cómo Paul y Zenith estaban sorprendidos cuando me vieron? Douma. ¿De verdad? Yo solo pensé que era porque eres chiquita. Roxy. Ya te dije que no soy pequeña. Le regañó, visiblemente molesta. Se sorprendieron por el color de mi cabello. Douma.
¿Y eso por qué? Preguntó Douma con una mezcla de curiosidad y diversión. Roxy, ¿es que no has oído hablar de los super? Lo miró con seriedad. Son una raza demoníaca temida por su cabello verde y su reputación como asesinos despiadados. Douma. Ah, ya veo, entonces, ¿me estás diciendo que pensaron que eras uno de esos demonios solo por tu cabello azul? Sonrió burlón. Vaya, vaya, maestra. Y yo aquí pensando que solo eras una chica especial. Roxy. No es eso exactamente, suspiró. Mi tribu, los Migur, también tiene una apariencia peculiar. Aunque nuestro cabello es azul, muchas personas asocian cualquier color de cabello raro con los demonios. Y, dado que los super tienen una fama tan terrible, cualquier demonio con un color de cabello inusual puede asustar a los humanos. Douma. Interesante. Entonces, en lugar de verte como una poderosa hechicera, simplemente te confundieron con uno de esos demonios asesinos. Debió ser gracioso de ver. Roxy. No, no fue gracioso. He tenido que explicar muchas veces que no soy un super, pero la gente sigue asumiendo cosas solo por cómo luzco. Douma. Oh, maestra, no te preocupes. Para mí eres única. No podría confundirte con nadie más, dijo con tono burlón. Roxy. ¿Sabes qué? Mejor presta atención a la lección o tendré que golpear tu cabeza otra vez. Douma. De acuerdo, respondió riendo suavemente. Me esforzaré, maestra. Roxy. Así que para que entiendas, nunca te acerques a alguien que tenga el color de pelo verde esmeralda y una joya roja en la frente, ¿entendiste? Douma. Claro que sí. Decía con su típica actitud, era obvio que quería encontrarse a una de esas criaturas, ver si eran tan despiadadas y aterradoras como decía, quería ver si eran tan fuertes como decían, y quién sabe, tal vez podría devorar a unos cuantos. Roxy, un poco cansada, se sentó en su cama. Con un reflejo diferente de la luz, mi cabello puede parecer verde. Dijo con un tono algo cansado, tratando de explicar la confusión. Douma. Tu cabello es muy lindo, maestra. Dijo despreocupado, mirando a Roxy con su típica sonrisa burlona. Roxy. Pues muchas gracias, pero deberías guardarte esas frases para alguien que realmente te guste. Respondió sin mirarlo, intentando no dejarse llevar por el tono juguetón de Douma. Douma. En ese caso, se acercó un poco más, con una sonrisa amplia, tú me pareces bastante atractiva. Roxy desvió la mirada, sintiendo que el comentario de Douma la incomodaba un poco. Después de un momento, respondió con una pequeña sonrisa irónica. Roxy. Sí, claro, si dentro de 10 años todavía te sientes de la misma manera, dímelo de nuevo. Dijo, intentando restarle importancia al asunto, aunque una leve incomodidad en su rostro mostraba que no le había dejado indiferente. Douma, viendo que la conversación había tomado un giro inesperado, soltó una risa suave. Douma. Tienes razón, maestra. Pero tengo buen ojo, así que no se preocupe. No soy de esos que se olvidan de lo que es bueno. Roxy lo miró con una expresión algo escéptica, pero sin perder su compostura. Roxy. Vaya, parece que no solo tienes talento para las bromas, sino también para el flirteo. Aunque eso no te va a salvar de la lección. Douma. Oh, pero la lección es lo más interesante, ¿verdad? Respondió con una sonrisa pícara, disfrutando de la reacción de Roxy. Roxy, aunque algo irritada, no pudo evitar reír internamente por la actitud descarada de Douma. Roxy. Haz lo que quieras, pero no olvides que estás aquí para aprender. Y si sigues con estas distracciones, voy a tener que cambiar la forma en que te enseño. Douma. Tienes mi palabra, maestra. Estaré más concentrado, al menos por un rato. Dijo, aunque la sonrisa no se borraba de su rostro. Así, sin más, ambos se desearon las buenas noches y Douma se dirigió a su habitación. Mientras caminaba por el pasillo, pensaba para sí mismo, su mente llena de reflexiones y sensaciones confusas. Douma, con una ligera sonrisa en el rostro, pensaba. Vaya, parece que las lecciones no son tan inútiles como pensaba. Una risa suave escapó de sus labios. A pesar de todo, había algo en esas clases, en la forma en que Roxy lo descolocaba, que lo mantenía intrigado. No solo por la magia que enseñaba, sino también por su personalidad tan firme y, a veces, inesperadamente cálida. Douma, antes de llegar a su habitación, devoró a todos los animales que quedaron en su trampa y llegó a su cuarto como si nada, se dejó caer en la cama, mirando al techo con un pensamiento constante. Nunca imaginé que algo tan simple como una lección podría resultar tan entretenido.
se dijo a sí mismo, recordando las pequeñas interacciones con Roxy, y la manera en que, sin querer, provocaba en él una curiosidad que no podía ignorar. Mientras el silencio de la noche lo rodeaba, Douma sintió por primera vez en mucho tiempo que no todo estaba siendo una simple distracción. Tal vez, solo tal vez, las lecciones valían más de lo que había anticipado. Un año había transcurrido desde su llegada de Roxy, y mientras tanto, Douma notaba los cambios en sí mismo. Aunque continuaba con su habitual sonrisa tranquila y sus ojos inquebrantables, había algo diferente. Tal vez era la quietud de las noches, la paz que nunca había sentido antes, o la compañía inesperada de Roxy, cuya presencia, a pesar de su reticencia inicial, le brindaba algo más que simples lecciones. Mientras el entrenamiento con Roxy continuaba, Douma había alcanzado un punto en el que su poder demoníaco comenzaba a retornar a su antiguo esplendor. Aunque no podía utilizar la magia de este mundo, sus habilidades demoníacas seguían evolucionando de una manera que desconcertaba y fascinaba a Roxy. Una tarde, mientras practicaban en un claro apartado del bosque, Douma decidió mostrar dos de sus técnicas que había recuperado tras meses de entrenamiento. Con su sonrisa habitual, Douma miró a Roxy. Hoy te mostraré algo nuevo. No es magia, pero seguro te dejará sorprendida. Douma. Kekijutsu. Asuagri, loto de hielo. Fue la primera técnica que activó. Luego de mover sus abanicos improvisados dio lugar a la manifestación de lotos de gran tamaño rodeada de filosas hojas acompañadas de un viento frío que rodea el lugar capaz de congelar y destruir los pulmones de cualquiera que inhale cerca de la técnica. Los pétalos comenzaron a girar lentamente, liberando un frío que se extendía en ondas, congelando la hierba bajo ellos. Roxy observó la técnica con atención, consciente de que esto no era magia de agua o hielo convencional, sino algo completamente diferente. La forma en que los pétalos crecían y se movían estaba imbuida de una energía extraña y peligrosa. Sin detenerse, Douma invocó su siguiente técnica, rápidamente maniobró sus abanicos con una maestría que dejó a la muchacha hipnotizada. Douma. Kekijutsu. Kareta Niwa Nifuru Yuki, nevada en un jardín marchito. Douma comenzó a mover su abanico en un patrón fluido y elegante. Con cada movimiento, una onda de ráfagas de nieve y hielo se extendía a su alrededor, creando una serie de ondas sucesivas que se dispersaban en el aire. La nieve giraba en espirales, formando una barrera protectora que envolvía su cuerpo. La estructura afilada de los copos de hielo y nieve convertía esta técnica en una defensa letal. Cualquier ataque que intentara penetrar la barrera era repelido y cortado por las ráfagas. Las ondas de nieve también se utilizaban ofensivamente. Douma, con un movimiento rápido de su abanico, dirigió las ráfagas hacia un árbol cercano. La ráfaga de hielo lo golpeó con fuerza, dejando cortes profundos en la madera y cubriéndolo con una capa de escarcha. Roxy observó con atención. A pesar de su conocimiento en magia, nunca había visto algo así. La técnica de Douma era diferente a cualquier magia de agua o hielo que ella conociera. Era una manifestación de poder puro y afilado, una habilidad que parecía desafiar las leyes de la magia convencional. Es impresionante, admitió Roxy, sintiendo el frío en el aire y viendo la precisión de los cortes en el árbol. El campo de entrenamiento quedó en silencio, cubierto por la escarcha y los restos de las ráfagas de nieve. Roxy entendió que Douma no solo era fuerte, sino que tenía un control refinado sobre sus técnicas, un dominio que lo hacía un oponente formidable incluso en este mundo donde la magia predominaba. Sin embargo, en un momento de distracción, una de las ráfagas se desvió inesperadamente en dirección a Roxy. Un corte limpio apareció en el brazo de Roxy, la sangre oscura contrastando con la nieve que caía lentamente. Ella soltó un ligero jadeo de sorpresa, llevándose la mano al corte mientras retrocedía instintivamente. Douma observó la escena por un segundo, sus ojos brillando con un destello de interés que se asemejaba más a la curiosidad que a la preocupación genuina. Su habitual sonrisa se ensanchó mientras bajaba el abanico, caminando tranquilamente hacia ella. Oh, Roxy, parece que te herí sin querer, comentó con su tono dulce, casi burlón, como si acabara de hacer una travesura inocente. Esa nieve puede ser tan traicionera a veces, ¿no te parece? Roxy frunció el ceño, sujetando su herida mientras lo miraba con una mezcla de frustración y sorpresa. Debes ser más cuidadoso, Douma. Tus técnicas no son un juego. Roxy observó la mirada de Douma mientras él luchaba por controlarse. Esa chispa oscura en sus ojos, el brillo predador que había vislumbrado, le erizó la piel.
Por un instante, sintió un miedo profundo, casi visceral, como si estuviera frente a algo completamente fuera de lo normal, algo más allá de su comprensión. Respiró hondo para calmarse, recordándose a sí misma que Douma no era un simple hechicero, pero tampoco sabía qué más era él. ¿Estás bien, Douma?, preguntó Roxy, tratando de sonar firme, aunque su voz tembló ligeramente. Douma notó la inquietud en su expresión y esbozó una sonrisa dulce, tan carente de malicia que por un momento podría haber parecido genuina. Dio un paso hacia atrás, levantando las manos en un gesto de rendición. Oh, mi querida maestra, no hay nada de qué preocuparse. Solo fue una pequeña tentación, nada más, dijo él en un casi ahogado. Roxy apretó los labios, sintiendo como la tensión no se disipaba por completo, no podía entender lo que había visto en esos ojos. Era como si por un segundo, Douma se hubiera convertido en otra persona, alguien que no correspondía al alumno encantador que conocía. Roxy, tu mirada, empezó, sin poder ocultar la inquietud en su voz. Fue diferente, como si estuvieras hambriento. Douma inclinó la cabeza, su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos brillaron con diversión. Douma. ¿Hambriento? Quizás. Pero no de la forma en la que piensas, Roxy. Se llevó un dedo a los labios, mirándola como si estuviera disfrutando de su confusión. A veces me pierdo en el momento, en el flujo de la técnica. Es casi como si fuera intoxicante. Roxy se quedó en silencio, intentando procesar sus palabras. No sabía si creerle. Algo en su instinto le decía que Douma no era quien aparentaba ser. Pero, sin pruebas ni explicaciones claras, ¿qué podría hacer? No podía acusarlo sin razón, y menos aún sabiendo que no tenía idea de lo que Douma realmente era. Douma, suspiró finalmente, apartando la mirada. Debes tener cuidado. Eres muy fuerte, y no siempre sabes medir tu propio poder. Douma rió suavemente, volviendo a su tono habitual, casi burlón. Oh, siempre mido mi poder, querida Roxy. Simplemente a veces decido divertirme un poco más de lo normal. Pero no te preocupes, no haré nada que tú no quieras. Roxy lo miró de nuevo, tratando de encontrar una respuesta en su sonrisa. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a asentir, manteniendo la compostura. Roxy. Está bien, confío en ti. Solo, avísame si alguna vez necesitas tomar un descanso. Douma se inclinó levemente, como si aceptara su petición. Por supuesto, maestra. Dijo un poco más tranquilo. Y ahora, sigamos, después de todo, no querría que esta pequeña herida arruine nuestra lección. Roxy asintió lentamente, pero en su mente no podía dejar de preguntarse quién era realmente Douma y qué era lo que escondía detrás de esa sonrisa encantadora. Usó sanación y continuó enseñándole a Douma con su hielo. Y así pasó otro día, el joven demonio dentro de lo que cabía, podría decirse que era un cubo de azúcar con Roxy, y eso que se esforzaba por ser buena gente. Pero era todo lo contrario con su padre. Él no paraba de regañarlo porque Douma no paraba de gastarle bromas y actuar de forma torpe al sostener una espada. Ya había visto a innumerables cazadores usando sus katanas y posturas, pero esa arma se le hacía muy estorbosa, y por eso no le gustaba, y también, tal vez, y aunque él nunca lo quisiera admitir, le daba un poco de escalofríos recordar cuando le cortaron la cabeza. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas, mientras Paul y Douma se encontraban en el campo de entrenamiento. El aire fresco de la tarde parecía llenar el ambiente con una calma que contrastaba con la tensión que había entre padre e hijo. Paul, con su imponente figura y su espada en mano, observaba a Douma con una mezcla de esperanza y frustración. Él creía firmemente que la espada era la verdadera esencia de un guerrero, pero su hijo, Douma, parecía no compartir la misma idea. Douma, con una expresión relajada y su abanico de hielo en mano, se inclinaba ligeramente hacia un lado mientras estudiaba la espada de su padre con cierto desdén. No le disgustaba la idea de entrenar, pero el sable de su padre no era algo que realmente le atraía. En su mente, el abanico era mucho más elegante, más efectivo. Vamos, Douma. Lo intentamos otra vez, dijo Paul con firmeza, su voz grave resonando en el aire. Quiero que aprendas a manejar la espada, que te conviertas en un verdadero guerrero. Douma dejó escapar una pequeña risa, ligera pero desafiante, y levantó su abanico con una destreza relajada. ¿Una espada? No sé, siento que me haría más daño que bien, respondió con un tono de burla, jugando con el abanico como si fuera un juguete. ¿Sabes? Los abanicos tienen su propio encanto, papá. Son más versátiles y, además, no te cortan las manos.
¿Qué opinas de eso? Paul frunció el ceño, claramente irritado, y dio un paso hacia su hijo, levantando la espada frente a él. ¿Abanicos? Preguntó con incredulidad, su tono endurecido por la frustración. ¿Qué vas a hacer con eso, Douma? ¿Usarlo como un adorno? ¿Eres una princesita o qué? Douma sonrió, sus ojos brillando con un destello travieso mientras se mantenía relajado. ¿Princesita? No, papá, lo que pasa es que prefiero algo que realmente me sirva. Y los abanicos son mucho más prácticos. Dijo, moviendo el abanico con agilidad y dejando escapar una risa suave. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Paul, visiblemente frustrado, dio un paso más cerca, su rostro serio y sus ojos fijos en su hijo. Douma, esto no es un juego. Los verdaderos guerreros usan espadas, no malditos abanicos. Quiero que aprendas a defenderte de manera real, no con trucos. Douma levantó una ceja, manteniendo su sonrisa burlona, y volvió a hacer un leve giro con su abanico. ¿Trucos, dices? ¿Acaso nunca has escuchado hablar de la belleza en lo inesperado, papá? Respondió con su voz suave y juguetona. Una espada no tiene nada de especial si no sabes cómo usarla con estilo. Los abanicos, en cambio, siempre sorprenden. Paul apretó los dientes, su paciencia comenzando a agotarse. No subestimes lo que es una espada, Douma. El día que te enfrentes a un enemigo de verdad, no vas a poder salir de esa pelea con solo un poco de viento helado. Los abanicos no te van a salvar. Douma, sin dejar de sonreír, dio un paso atrás y dejó escapar una leve risa. Vaya, papá, seguro que lo crees. Pero, ¿no sería divertido ver qué podría hacer un princesita como yo? Le dijo, manteniendo la postura relajada y juguetona. Aunque si insistes tanto, puedo intentarlo. No prometo ser tan bueno como tú, claro. Paul lo miró fijamente, suspirando con algo de exasperación. Está bien, haz lo que quieras. Pero un día entenderás que los trucos no sirven cuando realmente te enfrentas a alguien que sabe lo que hace. Douma asintió, tomando la espada de su padre con cierto desinterés, pero sus ojos seguían brillando con un destello de diversión. Lo intentaré, papá. No te preocupes, prometo no hacer un desastre de esto, aunque, si me disculpas, no puedo dejar de pensar en lo mucho que preferiría estar usando mis abanicos. Paul se cruzó de brazos, viendo a su hijo con una mezcla de cansancio y resignación. Lo que sea, hijo. Solo recuerda que una espada es una extensión de ti mismo. Un guerrero de verdad no depende de trucos, sino de su habilidad con el acero. Douma asintió con una sonrisa burlona, pero en su interior sabía que, aunque la espada no era su camino, algo de esa lección resonaba en él. No estaba listo para abandonarlo todo por el camino de su padre, pero entender lo que significaba ser un guerrero podría ser útil, aunque él lo hiciera a su manera. De esa forma, Paul le daba ejemplos de cómo golpear y Douma lo imitaba a su manera, sus memorias seguían intactas pero su cuerpo era de novato, y aunque su padre no lo admitiera, le asombraba un poco su habilidad. Douma. Vaya, sí que este tipo es un aficionado con su espada, no entiendo por qué es tan duro conmigo, apenas tengo 134 añitos jijiji, soy fuerte pero mi cuerpo no es el adecuado, aún me falta tiempo. Pasaron más días, Douma se encontraba en los límites de su jardín viendo a dos niños jugar, por un lado, se relamió los labios, pero por otro, recordaba cómo era su vida pasada cuando era un niño. Solo ser usada como un tótem religioso, crear ideologías por ti, rezar por ti, entregar sus cuerpos para ti, entregar sus vidas por ti. El peliplata solo dio un pequeño suspiro, a pesar de que su fuente de alimento ya no existía, la aliviaba saber que ya no lidiaría con esos imbéciles. Oye tú, ¿qué estás haciendo ahí? Gritaba Roxy a la distancia. Douma al verla dio su sonrisa. Nada señorita Roxy, no es nada. Dijo de forma relajada. Ella se sorprendió un poco al no comportarse como usualmente lo hacía al hablar, pero cambió de tema. Roxy. Mi ciudad natal, estaba en un lugar donde ni siquiera un poco de hierba crecía, no puedo describir cómo me hace sentir este paisaje. Douma solo le dirigió una mirada tranquila. ¿En serio? Dijo él. Es impresionante maestra, de verdad que me la estoy pasando bien. La muchacha solo le dio una sonrisa y cambió su atención. Roxy. Mira hacia allá, se pueden ver las montañas a la distancia. Douma. Son las montañas del dragón rojo, ¿no? Roxy. Así es, me alegra saber que estás estudiando mucho. Muy al norte de aquí, pasando de esas montañas, se encuentra un país llamado Ranoa. Douma un poco aburrido y curioso preguntó. ¿Y cómo es? Roxy.
En invierno hace mucho frío y está cubierto de nieve, y crece muy alto, creo que serías feliz allí, jaja. Vaya que sí me encantaría verlo. Dijo Douma. Además, agregó Roxy. La Universidad de Magia de Ranoa es la mejor escuela de magia en el mundo a la que podrías ir. Sé que no la necesitas, pero creo que te podría servir, sus clases son muy avanzadas y actualizadas. Douma solo podía pensar en el banquete que se podría dar. Roxy lo miró con una mezcla de cansancio y una leve sonrisa, como si ya conociera la respuesta, pero aún así, se sintió obligada a insistir. Roxy. Douma, no me llames maestra. No soy digna de ese título. En poco tiempo estarás superándome, y no me hace gracia que sigas llamándome así. No es que no me guste la atención, es solo que, no me siento cómoda siendo vista como alguien por encima de ti. Eso no es lo que quiero para ti. Douma, con su habitual sonrisa ladeada y su mirada desafiantes, se acercó un paso más, como si estuviera jugando un juego que solo él entendía. Douma. ¿No te gusta? Qué lástima, pues, ¿cómo te llamo entonces? No suena bien llamar a una maestra algo tan sencillo como Roxy, ¿no crees? Es mucho más divertido cuando te lo digo con algo de respeto. Después de todo, ¿quién más ha tenido el honor de ser mi maestra? No es algo que pase todos los días, ¿verdad? Roxy, aunque cansada, no pudo evitar un pequeño suspiro. Douma tenía esa habilidad de hacer todo parecer un juego, incluso las cosas más serias. Roxy. No te estoy pidiendo que me respetes de esa forma, Douma. Te estoy pidiendo que no sigas viéndome como una figura autoritaria. Ya me has superado en muchas cosas, y seguir llamándome maestra solo hace que me sienta incómoda. Y no quiero que pienses que lo hago por orgullo. Es más bien, una cuestión de equilibrio. Douma lo pensó un momento, manteniendo esa sonrisa juguetona que lo caracterizaba. Finalmente, dejó escapar una risa suave. Douma. Oh, entiendo. Entonces, lo que estás diciendo es que no debería llamarte maestra porque ya no lo soy. Eso es, ¿cómo decirlo?, un poco dramático, ¿no? Lo bueno de llamarte maestra es que suena tan especial. Y, sinceramente, me gusta cómo suena cuando lo digo. Roxy lo miró fijamente, ya acostumbrada a que Douma siempre llevara las conversaciones a su terreno, pero esta vez hubo algo en su tono que le hizo dudar. Roxy. Douma, no se trata de eso. ¿No entiendes que no quiero que me veas como una figura distante? Quiero que me veas como lo que soy, como alguien que te guía, no como alguien que está por encima de ti. Y eso es lo que tienes que aprender a diferenciar. No todo en este mundo se mide por el poder o el respeto, a veces, hay cosas más importantes. Douma la observó por un instante, como si realmente estuviera sopesando sus palabras, pero la sonrisa nunca desapareció de su rostro. Después de un largo silencio, finalmente dijo con un tono mucho más serio de lo que Roxy esperaba. Douma. De acuerdo, maestra. Pero solo porque eres tú. Y porque me gusta cómo se siente decirlo. Aunque, no prometo que te llame así todo el tiempo. Eso depende de qué tan interesante sigas siendo. Roxy lo miró con una mezcla de frustración y aceptación. Sabía que no lograría que cambiara de actitud fácilmente, pero al menos, podía sentir que había un atisbo de entendimiento en él. Algo que le daba esperanza. Roxy. Está bien, Douma. Pero no olvides que, al final del día, no quiero que me veas como una simple maestra. Hay más en este mundo que solo poder. Espero que lo aprendas. Douma se dio la vuelta, su risa resonó levemente antes de responder sin girarse. Douma. Lo prometo, maestra. Pero por ahora, me quedo con el título. Y mientras me sigas sorprendiendo, ¿por qué cambiarlo? Después de eso, Roxy se retiró a la casa, caminando lentamente como si todavía estuviera procesando todo lo que había sucedido. Había algo en la actitud de Douma, algo que la desconcertaba, pero a la vez la hacía sentir una extraña satisfacción. Aunque su relación había sido un desafío, sentía que había algo más profundo en él de lo que había anticipado. Al entrar, se dirigió hacia la ventana y miró hacia afuera, al paisaje que parecía tan tranquilo. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza lo que había ocurrido en el entrenamiento. Douma, con su fuerza, su habilidad natural para el hielo, su forma de manipularlo tan fácilmente. Roxy, sin querer, miró su mano con curiosidad, como si en ella estuviera la clave para entender lo que hacía a Douma tan único. Con una pequeña sonrisa, extendió la mano, imitó el gesto de Douma y, con un pequeño movimiento, lanzó la mano al aire. El resultado, como se esperaba, no fue nada. No hubo ráfagas de hielo ni magia que respondiera. Solo su mano vacía, quieta, como siempre había sido.
Sintió una mezcla de frustración y, extrañamente, una leve satisfacción. No era que quisiera copiar a Douma, pero había algo tan fascinante en su capacidad para hacer que el hielo pareciera tan sencillo, como si todo fuera parte de él. Roxy sabía que ella no era alguien que se rendía fácilmente, pero en ese momento se dio cuenta de lo lejos que estaba de lograr algo similar. Sin embargo, no sentía rabia ni resentimiento. En cambio, una sonrisa sincera se formó en su rostro. Había algo entrañable en todo lo que hacía Douma, algo que le hacía pensar que, a su manera, había superado todas las expectativas que ella tenía de él. Y aunque no entendiera completamente cómo lo hacía, sentía una extraña felicidad por él. Con un suspiro, se acercó a la ventana, mirando el cielo azul. A pesar de la distancia que aún sentía entre ellos en cuanto a habilidades, algo dentro de ella le decía que Douma estaba cambiando, o al menos, estaba tratando de hacerlo. «Lo lograrás, Douma», murmuró para sí misma, aunque no sabía si él la escucharía. «Y yo te ayudaré en lo que pueda». Su voz se llenó de una calidez genuina, como si, incluso en su frustración, sintiera orgullo por el progreso de él. Con esa pequeña promesa en su mente, Roxy dejó de intentar imitar los gestos de Douma y se dio por satisfecha. Sabía que, al final, su propio camino sería diferente. Y tal vez eso estaba bien. Porque, al final del día, las cosas importantes nunca se trataban de ser como alguien más, sino de ser la mejor versión de uno mismo. Y de nuevo, el tiempo siguió pasando. Douma. Vaya, ya ha pasado 1 año y medio desde que Roxy llegó, por lo que veo, en este lugar, no celebran los cumpleaños cada año como donde yo vengo, pero, al parecer tienen esta rara costumbre de hacer una gran fiesta por cada 5º año, 10º y 15º, aquí ya eres un adulto al cumplir los 15, eso sí sé que es un tanto extravagante. Douma veía a todos dando todo de sí por su aniversario, nunca los celebró en su antigua vida, ni como humano ni mucho menos como demonio, todo lo que hacía era emborracharse de sake hasta perder la conciencia. Pero tampoco le desagradaba del todo, acá entre nos, le agrandaba el ego al saber que toda esta fiesta era por él. Rato después, Paul se dirigió hacia Douma con un extraño paquete entre sus manos. Paul. Douma hijo, feliz cumpleaños, escucha, sé que a pesar de que no estamos de acuerdo en el mundo de las armas, pero por eso no puedo obligarte a que ames algo que no te gusta, así que en vez de una espada, tu madre y yo elegimos esto en su lugar, no es mucho, pero te lo doy de corazón, además, Roxy nos dijo que te verías genial, ¿no es así? Dijo refiriéndose a ella, lo cual solo asintió alegremente. Douma tomó el paquete con una sonrisa impecable, esa misma sonrisa fría y calculada que siempre usaba para esconder cualquier rastro de duda. Su padre, como siempre, lo miraba con ojos llenos de cariño, ajeno a lo que estaba por suceder. Cuando desenvolvió las ropas, la familiaridad de las prendas lo golpeó con una fuerza inesperada. Eran sencillas, de un diseño modesto, pero algo en ellas lo hizo detenerse en seco. No pudo evitarlo. Eran exactamente iguales a las que había usado en su vida anterior. La tela, el corte, los bordes, los detalles, todo estaba ahí. La sensación fue como un latigazo en su pecho. Douma parpadeó, como si intentara negar lo que estaba viendo, pero no lo logró. Un sudor frío recorrió su espalda mientras su mente intentaba procesar lo que su cuerpo ya estaba sintiendo. Una sensación de incomodidad se instaló en su pecho, pero lo mantuvo oculto tras su fachada de serenidad. Es solo una coincidencia, pensó, aunque la pequeña chispa de inquietud seguía quemando su interior. Por un momento, incluso su respiración se aceleró ligeramente, pero eso solo lo hizo parecer más inquietante a los ojos de su padre. Douma forzó una sonrisa, una de esas que se veía genuina, pero que cualquiera que lo conociera lo entendería como un velo para esconder sus pensamientos más oscuros. Gracias, papá, dijo con voz suave, casi como un susurro. La gratitud era real, pero el regalo era otra cosa. Un recordatorio de un pasado que aún no lograba comprender por completo. No quería pensar en eso, no quería que la duda se colara en su mente, pero las ropas, tan idénticas, parecían burlarse de su intento por dejar atrás lo que había sido. Su padre no percibió la inquietud en su tono. Estaba demasiado ocupado observando a Douma con la satisfacción de un hombre que acaba de regalar algo significativo, algo que, para él, representaba el cariño hacia su hijo. Pero Douma no podía dejar de pensar que ese regalo, por muy inocente que pareciera, tenía algo de perturbador. ¿Por qué? ¿Por qué este regalo? Pensó, mientras miraba las ropas, su mente sumida en el caos de posibilidades. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado precisa.
Era como si algo estuviera tratando de alcanzarlo, algo que él había dejado atrás y que ahora regresaba con una fuerza inesperada. Lo que sentía no era miedo, no exactamente. Era la sensación de estar atrapado entre dos mundos, dos vidas, y no tener idea de cuál era realmente la suya. Pero no podía mostrarlo. Douma nunca mostraría esa vulnerabilidad. Así que, en lugar de hundirse en esos pensamientos oscuros, levantó la mirada hacia su padre, quien esperaba su reacción con una sonrisa. Son perfectas, dijo finalmente, su voz firme y controlada, aunque dentro de él, el eco de esos recuerdos le mordía los talones. Su padre asintió, orgulloso de su reacción, sin darse cuenta de la tormenta interna que acababa de desatarse. Douma, por su parte, solo asintió con la cabeza, cerrando los ojos por un breve momento, sabiendo que, por mucho que intentara ignorarlo, el peso de esas ropas sería imposible de reemplazar. Con todo encima, se hizo más noche, nuestro raro demonio estaba con su maestra, era su turno de darle su regalo. Se trataban de un calzado un poco raro, era un estilo de bota un tanto grueso, pero que se asemejaba al de un calzado japonés de suera, el par parecía liviano pero eran un tanto pesados, pero al mismo tiempo cómodos. Douma observó con curiosidad el par de botas que Roxy le ofrecía. El calzado era peculiar, una combinación extraña de diseño tradicional japonés y algo más moderno, grueso y robusto. No pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa, disfrutando de la ironía del momento. Aquí estaba ella, su maestra, tratando de encontrar algo especial para él, algo que pudiera utilizar sin desperdicio. La elección de Roxy era inesperada, pero, de alguna manera, encajaba a la perfección. Roxy, con su habitual franqueza, dejó escapar una pequeña risa antes de explicarse. Lo siento, Douma, dijo, con un tono casi avergonzado. Tenía planeado regalarte una vara mágica con una joya especial, pero me di cuenta de que no tiene sentido contigo. Así que fui al pueblo más cercano y encontré estas botas. Pensé que podrían ser más útiles para ti. Douma escuchó sus palabras con atención, manteniendo su expresión serena. La sorpresa inicial dio paso a una genuina curiosidad, así que se agachó para probarse las botas sin perder tiempo. Al deslizarlas en sus pies, notó que eran extrañamente cómodas, a pesar de ser un poco pesadas. Había algo en ellas que le recordaba al calzado de su antigua vida, la sensación de familiaridad, una conexión con un pasado lejano. Me encantan, muchas gracias, maestra, respondió con su tono suave, levantando la mirada hacia ella. Roxy lo observó con una sonrisa que, por primera vez, parecía realmente cómoda. Era una expresión que rara vez mostraba, especialmente frente a él. Durante meses, había sentido que siempre había un muro entre ellos, un muro que él mismo había construido con su actitud desconcertante y su sonrisa perpetua. Pero en ese momento, algo parecía haber cambiado, aunque fuera por un breve instante. Deberías estar orgulloso, Douma, dijo Roxy, sus ojos brillando con sinceridad. Tienes un estilo único que no se basa en la magia convencional, y he visto cosas impresionantes que solo tú puedes hacer. Siéntete con todo el derecho de presumir. Douma se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Sabía que Roxy no era del tipo de persona que ofrecía halagos a la ligera. Esa sonrisa y esas palabras eran genuinas, una muestra de su aprecio y respeto por él. Era raro, incluso para Douma, sentir un tipo de reconocimiento tan puro. Su sonrisa se suavizó, y, por una vez, no fue la sonrisa calculada que siempre usaba para enmascarar sus pensamientos, sino algo más sincero. ¿Presumir, eh? Repitió, con un leve tono burlón. Tal vez lo haga, maestra. Tal vez lo haga. Roxy asintió, satisfecha con su respuesta. Mientras lo observaba probar las botas, sintió que, aunque fuera por ese momento, habían dado un paso más hacia una conexión genuina, algo que no solo se trataba de enseñanza y aprendizaje, sino de una comprensión mutua que no había existido antes. Douma seguía probándose las botas cuando Roxy, con los brazos cruzados, tomó aire profundamente como si estuviera a punto de soltar algo importante. Su expresión, aunque serena, reflejaba cierta solemnidad. Douma, hay algo que quiero decirte, empezó, con su tono firme, pero no exento de calidez. Mañana será tu última lección conmigo. Será como una especie de graduación. Douma alzó la mirada hacia ella, sin perder esa sonrisa perpetua que siempre llevaba consigo, pero sus ojos brillaron con algo que no era habitual, una pizca de genuino interés mezclado con curiosidad. Las palabras de Roxy eran inesperadas, pero no desagradables. ¿Graduación?
Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera jugando con la idea en su mente. Eso suena intrigante. Roxy asintió, observándolo con atención. Has aprendido todo lo que podía enseñarte. Aunque tu camino es único y poco convencional, no puedo hacer más por ti. Pero estoy segura de que, a partir de ahora, serás capaz de enfrentar cualquier desafío. Douma permaneció en silencio por unos segundos, absorbiendo sus palabras. Sus pensamientos eran un torbellino, pero como siempre, no dejó que nada de eso se reflejara en su rostro. Al contrario, su sonrisa se amplió, esta vez con un matiz juguetón. Oh, maestra, me hará falta su estricta guía, dijo, en un tono que era mitad genuino, mitad burlón. ¿Está segura de que no quiere quedarse más tiempo para vigilar mis peculiaridades? Roxy frunció el ceño ligeramente, aunque había una ligera curva en sus labios que delataba que estaba aguantándose una sonrisa. No subestimes lo que has aprendido, Douma. Puede que no uses magia como los demás, pero lo que haces tiene su propio mérito. Incluso yo tengo cosas que aprender de ti. Esa declaración captó por completo su atención. Douma entrecerró los ojos, su sonrisa ahora menos amplia, más contemplativa. ¿De verdad lo cree, maestra? Preguntó, su tono aún ligero, pero con una curiosidad más genuina de lo que acostumbraba mostrar. Roxy asintió con firmeza. Lo creo. Mañana demostrarás lo que eres capaz de hacer, y será tu primer paso hacia algo mucho más grande. Douma inclinó la cabeza, con un gesto teatral, como si estuviera procesando la idea de una graduación con más importancia de la que realmente sentía. Sin embargo, en el fondo, había algo que le gustaba de esa noción. Un momento en el que podría demostrar, no solo a Roxy, sino al mundo entero, que no necesitaba la magia convencional para destacar. Entonces será un honor, maestra, respondió finalmente, con una voz suave, pero cargada de un aire casi travieso. Prometo que no la decepcionaré. Roxy asintió, dándose vuelta para retirarse, dejando a Douma con sus pensamientos. Mientras ella se alejaba, él miró las botas que aún llevaba puestas, y permitió que su sonrisa se desvaneciera por un instante. ¿Mañana, eh? Pensó, con una chispa de anticipación en su mente. Será divertido. El día siguiente llegó con un cielo despejado, el tipo de clima que parecía augurar algo importante. Douma, como siempre, estaba impecable y sereno por fuera, pero su energía era palpable. No había ningún rastro de nerviosismo en su actitud. Al contrario, parecía emocionado por lo que estaba por venir. Roxy lo reunió frente a la casa, con Paul y Zenith a su lado como espectador. Ambos parecían tener todo planeado para el examen de graduación. Muy bien, Douma, dijo Roxy, con su tono habitual de autoridad. Tu prueba final será afuera. Quiero que demuestres lo que has aprendido aplicándolo en un entorno real. Apenas escuchó la palabra afuera, Douma dejó de escuchar cualquier otra cosa. Sus ojos brillaron con una intensidad electrizante, y antes de que Roxy pudiera terminar de hablar, ya estaba corriendo hacia el campo abierto como si la misma tierra lo hubiera expulsado hacia adelante. Douma, exclamó Roxy, alarmada, mientras veía cómo el chico desaparecía a toda velocidad por el camino. Oye, vuelve aquí. Gritó Paul, incrédulo, mientras dejaba a un lado su postura relajada para salir tras él. Roxy suspiró, apretando los dientes, antes de lanzarse también a perseguirlo. Douma corría como si el viento mismo lo estuviera empujando. Su risa resonaba en el aire, ligera y despreocupada, mientras zigzagueaba entre los árboles y saltaba pequeños obstáculos con la agilidad de un animal salvaje. Para él, esto no era solo un examen, era una liberación. Douma, esto no es un juego. Gritó Roxy, esforzándose por alcanzarlo. ¿Qué demonios le pasa a este niño? Gruñó Paul, esforzándose por no quedarse atrás. Para Douma, la persecución era un espectáculo más. Podía escuchar sus gritos detrás de él, pero eso solo lo hacía sonreír más ampliamente. Su energía era inagotable, y la emoción de sentir el sol al correr y el viento en su rostro era embriagadora. Ambos, tanto Roxy como su padre, estaban impresionados, podían ver a simple vista que era tan rápido que no parecía humano, era como perseguir a un lobo que corría a gran velocidad. Finalmente, después de una carrera que parecía no tener fin, Paul logró interceptarlo con un salto desesperado, sujetándolo por los hombros como si estuviera atrapando a un animal salvaje. Te tengo. Dijo Paul, respirando con dificultad mientras lo mantenía firme. Douma simplemente lo miró con esa sonrisa inquebrantable, como si todo hubiera salido según su plan. ¿Qué pasa, papá? ¿No era parte del examen?
Preguntó con un tono inocente pero lleno de burla. Roxy llegó poco después, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Douma. Espetó, fulminándolo con la mirada. ¿Qué te pasa? El examen no era huir como un loco. Douma se encogió de hombros, como si realmente no entendiera el problema. Bueno, ustedes dijeron que era fuera. Solo me adelanté. Roxy y Paul se miraron, cada uno con una mezcla de frustración y exasperación. Al final, Roxy suspiró profundamente y se cruzó de brazos. Está bien. Ya que estás tan emocionado, hagámoslo lo más pronto posible. Pero más te vale concentrarte, ¿entendido? Douma sonrió ampliamente, alzando las manos con un gesto de rendición. Por supuesto, maestra. Estoy listo para todo. Mientras se preparaban para continuar, Paul no pudo evitar murmurar entre dientes. ¿De dónde saca tanta energía este niño? Esa no es la velocidad de un niño de 5 años. Roxy, aunque aún molesta, no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Douma era un caso único, pero eso también lo hacía especial. Este examen, pensó, sería inolvidable para todos. Sin más preámbulos, Roxy y Paul ayudaron a Douma a subir al caballo. Sin embargo, el animal se mostró inquieto, pateando el suelo y moviendo las orejas hacia atrás con evidente nerviosismo. El caballo parecía percibir algo extraño en Douma, algo que lo ponía en alerta, casi como si lo considerara una amenaza. Douma, sentado con su postura relajada y una sonrisa habitual, inclinó ligeramente la cabeza mientras miraba al animal. «¿Oh, te asusto?», preguntó con tono suave, casi como si hablara con un viejo amigo. Roxy frunció el ceño, preocupada por la reacción del animal. «Esto es raro. Es un caballo bien entrenado, no suele comportarse así». Paul dio una palmada firme en el cuello del caballo para calmarlo. «Debe ser que siente algo diferente en él, nada más. Ya sabes, los animales tienen un sexto sentido para estas cosas». Douma soltó una ligera risa, completamente despreocupado. «No te preocupes, amigo», dijo dirigiéndose al caballo, acariciándole suavemente el cuello. «No soy tan malo como crees». «Bueno, tal vez un poco, pero no contigo». El caballo buzó, como si respondiera al gesto, y aunque seguía algo inquieto, dejó de resistirse. Al final, avanzó obedientemente mientras Roxy y Paul mantenían una distancia prudente, todavía algo desconcertados por lo que acababa de ocurrir. «De todas las cosas raras que he visto, esta definitivamente está en el top», murmuró Paul mientras miraba a Douma de reojo. Roxy simplemente suspiró, resignada. «Ya deberíamos estar acostumbrados. Nada es normal con él». Douma, sin embargo, se limitó a mirar hacia adelante, disfrutando del paisaje con esa expresión tranquila y enigmática que nunca lo abandonaba. Para él, todo era simplemente otra parte del espectáculo. El caballo avanzaba al paso, y Douma mantenía su postura elegante sobre la silla, observando el paisaje que se extendía frente a él. El aire fresco llevaba consigo aromas de hierba húmeda y flores silvestres, y el canto de los pájaros resonaba en la lejanía, creando una melodía natural que parecía llenar cada rincón del camino. Sus ojos, llenos de esa calma inquietante que lo caracterizaba, se movían lentamente, capturando cada detalle. Los árboles que se inclinaban con la brisa, los campos verdes que parecían extenderse hasta el infinito, y más allá, los tejados del pueblo próximo, donde la vida se movía con un ritmo completamente distinto al suyo. «Qué curioso», murmuró para sí mismo, apenas audible. Roxy, que iba detrás de él, levantó la mirada, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a sus comentarios enigmáticos. Douma inclinó la cabeza ligeramente, sus labios curvándose en una sonrisa que parecía más reflexiva que usualmente. «Este mundo es tan vibrante. Todo se siente vivo. Cada hoja, cada nube, incluso esas personas allá abajo», dijo, señalando hacia el pueblo que se veía a lo lejos. La gente en el pueblo iba de un lado a otro, ocupada con sus tareas diarias. Un granjero cargando sacos de grano, niños jugando en las calles de tierra, una mujer barriendo el frente de su casa. Todo parecía tan mundano, pero a los ojos de Douma, tenía un matiz diferente. «Es fascinante, ¿no crees?», continuó, esta vez dirigiéndose a Roxy, aunque su mirada permanecía fija en el pueblo. «Sus vidas son tan pequeñas, pero llenas de propósito. Todos corren de aquí para allá, como hormigas en un enorme hormiguero». Roxy frunció el ceño, pensando en cómo interpretar esas palabras. Antes de que pudiera responder, Douma siguió hablando. «Cada uno de ellos tiene algo que proteger, algo por lo que luchar.
Pero al final, todo parece tan efímero. Como un copo de nieve que se derrite al sol. Sus palabras eran tranquilas, casi como si estuviera narrando un pensamiento distante. Sin embargo, había una ligera melancolía en su tono, algo que rara vez dejaba entrever. Roxy decidió intervenir, con su voz más firme. Eso es lo que hace que sus vidas tengan valor, Douma. Es precisamente porque todo es efímero que ellos le dan significado a cada día. Douma giró ligeramente la cabeza para mirarla, con esa expresión impenetrable que tanto la desconcertaba. ¿Valor? Repitió, casi saboreando la palabra. Tal vez tengas razón, maestra. Tal vez. Su mirada volvió al paisaje. Aunque su sonrisa seguía allí, algo en sus ojos parecía estar contemplando más de lo que decía. Para Douma, el mundo era un espectáculo constante, pero en ese momento, se permitió un instante de verdadera reflexión. Si todo en este mundo es tan frágil, pensó, entonces, ¿qué tan fuerte debo ser yo para no romperlo? Cuando llegaron al campo de práctica, la brisa fresca de la mañana acarició sus rostros, y la vasta extensión de tierra parecía la mejor opción para probar nuevas técnicas. El terreno estaba despejado, con las montañas nevadas en la distancia, ofreciendo el clima perfecto para lo que iba a ser una lección única. Roxy. Muy bien, este lugar es perfecto. Roxy, observando el entorno, se giró hacia Douma con una sonrisa. Él estaba quieto, tranquilo como siempre, su mirada fija en el horizonte mientras parecía absorto en sus pensamientos. A pesar de la calma, Douma siempre era capaz de sorprenderla. Hoy te enseñaré una técnica interesante, Douma, dijo Roxy, su tono serio pero cargado de expectativa. Es algo que he aprendido en mis viajes, algo que podría ampliarse más allá de la magia elemental de agua. Es magia de tormenta. Douma la observó, ligeramente intrigado. Sabía que Roxy no se andaba con rodeos cuando se trataba de magia avanzada, y él estaba más que dispuesto a seguir aprendiendo, aunque la magia de agua no fuera algo que pudiera manejar. Roxy levantó su bastón y comenzó a invocar la magia. Las nubes en el cielo se oscurecieron y comenzaron a moverse con rapidez. En un parpadeo, la atmósfera se cargó de energía y, con una simple palabra, lanzó su hechizo. Cumulonimbus. En ese momento, las nubes se condensaron en una tormenta que cubría el campo, girando y chisporroteando con relámpagos que iluminaban todo el paisaje. El aire se volvió denso, casi eléctrico, y una ligera lluvia comenzó a caer, mientras la magia de Roxy seguía manifestándose en toda su magnitud. La nube producía electricidad, y el viento cargado de energía comenzaba a soplar con fuerza. Douma observaba, sus ojos brillando con curiosidad. No podía evitar sentir un leve desafío en su interior. Si ella podía crear algo tan impresionante, entonces, ¿por qué él no podría replicarlo a su manera, usando su propio poder? Ahora te toca a ti, Douma. ¿Puedes replicarlo? Preguntó Roxy, con una sonrisa que reflejaba confianza, aunque también una ligera advertencia en su tono. Sabía que Douma era impredecible, y aunque confiaba en su habilidad, no esperaba que él tomara las cosas con tanta ligereza. Douma no dijo nada al principio. Su rostro permaneció impasible mientras miraba la tormenta que Roxy había conjurado, analizándola. Luego, lentamente, sacó sus abanicos con la calma característica que siempre mostraba. Roxy observó en silencio mientras Douma comenzaba a preparar su propio hechizo. Con un movimiento fluido, Douma comenzó a girar los abanicos en un patrón ovalado. A medida que lo hacía, una ráfaga gélida comenzó a surgir a su alrededor, y el viento se volvió más frío. El aire se saturó de cristales de hielo, que flotaban y danzaban como diminutas estrellas brillantes. Douma, concentrado, dejó que su técnica de sangre demoníaca tomara forma. Roxy presentía algo malo, pero antes de poder hacer algo, Douma abrió sus ojos con una sonrisa sádica y gritó. Douma. Kekijutsu. Itegunori, nube congelada. Cuando Douma lanzó su hechizo, la nube congelada no solo se expandió rápidamente, sino que la destrucción fue mucho mayor de lo que Roxy había anticipado. El aire se volvió tan gélido que las plantas cercanas se congelaron instantáneamente, y una capa de hielo cubrió todo lo que tocaba. El suelo se cubrió de cristales brillantes, los árboles se inclinaron bajo el peso del hielo y, lo más preocupante, un par de casas cercanas también empezaron a quedar atrapadas por el hielo que se extendía sin control. Douma observó con una calma inquietante cómo la nube de hielo cubría todo a su alrededor. Parecía más una manifestación de su poder descontrolado que un hechizo calculado. No mostró arrepentimiento, ni siquiera sorpresa, y eso inquietó profundamente a Roxy.
Creo que tal vez lo he llevado un poco lejos, comentó Douma, su voz tranquila como siempre, pero Roxy no pudo ignorar el daño que había causado. La destrucción era real, y no solo en los alrededores. Las casas, los cultivos e incluso algunas personas que habían estado cerca comenzaron a ser afectados por el frío extremo. Roxy, por primera vez desde que lo conocía, se sintió verdaderamente asustada. Sabía que Douma poseía un poder increíble, pero el hecho de que se hubiera dejado llevar por su deseo de probar su habilidad sin medir las consecuencias era alarmante. La tormenta de hielo no solo había dejado un rastro de destrucción, sino que también había puesto en peligro a los habitantes cercanos. Douma, gritó Roxy, acercándose rápidamente hacia él con el rostro pálido de preocupación. Esto es un desastre. Mira lo que has hecho. Esto no es algo que pueda resolverse tan fácilmente. Douma, aún con su rostro impasible, observaba el resultado de su hechizo como si estuviera evaluando un simple ejercicio. Roxy podía ver en su mirada que no entendía por qué estaba tan preocupada. Su falta de reacción ante la gravedad de la situación solo aumentaba la incomodidad de Roxy, que, por primera vez, temía por la magnitud del poder que Douma aún no controlaba completamente. Roxy tragó saliva, sintiendo que la situación había escalado mucho más allá de lo que pensaba posible. No era solo un error, era una destrucción grave. El hielo que había lanzado Douma no solo estaba afectando a los cultivos, sino que también había alcanzado algunas casas de los aldeanos cercanos. Las personas aún luchaban por liberarse de las capas de hielo que los envolvían, y algunas, aunque menos afectadas, aún parecían congeladas en el acto. Douma, dijo Roxy, su voz ahora llena de una preocupación palpable. Debes detener esto. Este hechizo es demasiado peligroso. ¿No ves lo que has hecho? Esto podría haber sido peor. Douma la miró y, por un instante, su expresión mostró un leve desconcierto, como si realmente no comprendiera la magnitud de la situación. Lo siento, maestra. Su tono era plano, casi indiferente. Douma no parecía arrepentido ni alarmado, como si lo que había hecho fuera simplemente una extensión de su voluntad. Roxy respiró profundamente, tratando de calmarse. La situación requería acción inmediata. Sabía que no podía dejar que Douma siguiera actuando de esta manera, sin tener en cuenta las consecuencias. Te dije que no te dejaras llevar, Douma. Roxy, con voz firme, comenzó a conjurar magia para contrarrestar el hielo, pero su preocupación seguía siendo evidente en cada movimiento que hacía. Esto no es un juego. Tienes un poder impresionante, pero también es impredecible. Tienes que aprender a controlar lo que puedes hacer con él. Si no lo haces, el daño podría ser irreversible. Douma la observó en silencio, aún en su propio mundo, mientras ella comenzaba a deshacer el hielo que se había dispersado, sabiendo que tendría que hacer mucho más para reparar el daño que había causado. A pesar de la tensión en el aire, Douma no parecía dispuesto a mostrar remordimiento. Su poder, aunque impresionante, había desbordado los límites una vez más, y Roxy sabía que algo debía cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, Douma rompió el silencio con su tono habitual. No lo haré de nuevo, maestra. Su voz era tranquila, pero no había emoción en ella. Como si estuviera prometiendo algo, pero sin entender completamente la gravedad de la situación. Roxy, aunque aún nerviosa, asintió con cierto alivio, aunque no estaba completamente convencida de que Douma comprendiera lo que realmente estaba en juego. Espero que lo entiendas, Douma. Respondió ella con voz baja, mientras observaba el campo, ahora cubierto de hielo y con los aldeanos trabajando para deshacer el daño. Aunque el día había comenzado como una simple lección, ahora era claro que Douma tenía mucho que aprender acerca de las consecuencias de su propio poder. Ambos se dispusieron a arreglar los daños, Douma de mala gana, pero lo hizo al final, después de disculparse, estaban descansando en un tronco. Roxy. Será mejor que tengas cuidado la próxima, pero, ya no tengo nada más que enseñarte. Se paró de donde estaba y sonrió a Douma. Muchas felicidades, tus habilidades pasan por completo a un mago de nivel sagrado. Douma solo rió un poco por toda la ironía, pero también festejaba por estar al nivel de una luna creciente de 4º nivel. Pasó un día más y Roxy ya estaba lista para irse. Zenith. No tienes que irte, ¿lo sabes no Roxy? Preguntaba con tristeza. Tengo muchas recetas que enseñarte. Paul. Así es, a los aldeanos les encantaría tenerte cerca. Roxy. Estoy muy agradecida, pero me gustaría viajar por el mundo y perfeccionar una vez más mis habilidades mágicas. Paul.
Está bien, supongo, perdóname, creo que nuestro hijo te asustó y te hizo perder la confianza. Tampoco es humillarla, Paul. Pensaba Douma, pero por fuera mantenía su sonrisa. Roxy. Douma, hice lo mejor que pude, pero ya no tengo la capacidad de enseñarte. Douma. Eso no se discute, pero tú eras la cosa más entretenida de aquí, he de admitir que no será lo mismo sin ti por aquí, pero me inspiraste a crear otras cosas con mi hielo. Roxy solo sonrió y sacó algo de su bolsillo. Toma. Dijo. Douma. ¿Qué es esto? Roxy. Un amuleto de mi ciudad natal, sé que no es gran cosa, pero acéptalo. Douma solo dio una sonrisa y se lo colocó. Bueno, solo por esta vez. Sacó uno de ese abanicos y comenzó a posar con aires de presumir. Roxy. Recuerda tener cuidado de lastimar gente, pero, nunca cambies. Y eventualmente, mientras Paul y Zenith evitaban llorar, Roxy se alejaba a paso lento. Douma solo la veía a la distancia con una sonrisa pacífica. Douma. Bueno, sí que fue divertido, creo que le daré el lujo de respetarla un poco más si es que nos vemos una vez más.